buenos días, tardes o noches, queridos espectadores. Me presento, soy Fernando y junto conmigo tengo a Alejandro y Leonardo. Hoy hablaremos de José Carlos Mariátegui, específicamente del libro Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, enfocándonos en el primer ensayo, que sería el esquema de la evolución económica. Para empezar, ¿quién fue José Carlos Mariátegui? Bueno, en esta oportunidad yo les hablaré sobre quién fue. Él nació en el año 1984 en Moquegua, donde desde joven él trabajó como periodista, hasta que sufrió un accidente que lo dejó cojo de por vida. Pero eso no lo detuvo para que siga creando ensayos y siga expandiendo su pensamiento, ¿no? Después de esto también viajó a Europa, donde acá vio reflejada la triste realidad peruana y donde podemos suponer que aquí se inspiró para escribir los 7 ensayos. Él fue uno de los pensadores más importantes, ¿no?, del siglo XX, y cuando viajó fue donde se desarrolló más, ¿no?, tanto como periodista, ensayista y autodidacta, y como un gran observador, ¿no?, de la realidad peruana en ese momento, ¿no? Y su obra más resaltante fue Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, publicada en 1928. Y donde al final él falleció en 1930. Y para empezar hablaremos de la economía colonial y su herencia. Bueno, en la economía colonial, que nos habla en su primer ensayo Mariátegui, esta inicia desde la época incaica, donde los incas se basaban en un sistema económico colectivo, donde era uno para todos y todos para uno, donde nadie podía sufrir de algo precario, pero sí había clases, por ejemplo, como los incas y el pueblo, que estaba más abajo. Luego pasamos un poco más al sistema feudalista, que esto comienza por la colonización de España. Y como ya lo dijo mi compañero, después cuando pasó esta colonización por parte de los españoles, ellos al llegar prácticamente, si se puede decir, la economía incaica la eliminaron, ¿no? Y reemplazaron por una economía feudal minera, donde se enfocaron más que todo en el oro y en la plata y en su extracción. Lo que los españoles en sí destruyeron para enfocarse en la extracción del oro y la plata, principalmente se lo conocía al sistema de los incas como un sistema de máquina de producción. ¿Y la herencia? ¿Y cuál sería la herencia que nos dejó? La herencia que nos dejó fue un centralismo, ¿no? Esto se ve claramente reflejado en la que hoy en día es nuestra capital, Lima, donde mayormente van, ¿no?, las riquezas y los beneficios, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestra región Puno, o en Huancavelica, o en Ayacucho, donde no hay, estas riquezas ni beneficios, y que en Lima sí hay. Es una gran diferencia, la verdad. Para pasar al siguiente tema, la dependencia del capital extranjero, ¿cuál sería? La dependencia de la economía del Perú se gesta desde la independencia, lo cual, aunque sea un proceso político, estuvo determinado por un hecho económico, que fue como una burguesía embrionaria que buscaba romper con la política española. Y la independencia fue impulsada por la necesidad occidental, donde fue liderado por Inglaterra, que representaba el capitalismo y el liberalismo. Un ejemplo claro de esto sería el guano y el salitre, al convertirnos nosotros en exportadores y productores de ya que en un ejemplo, cuando dimos a Inglaterra nuestros recursos, nos volvimos dependientes. ¿Cómo? Ya sean por su tecnología que ellos desarrollaron, ¿no?
ya que nosotros simplemente nos concentramos en la producción de materias primas y no nos fijamos en la tecnología que desarrollaron. Bueno, esto se ve reflejado, ¿no?, en el contrato de Grace, donde el Perú y unos banqueros ingleses, el Perú les entrega, ¿no?, unos ferrocarriles para que la economía peruana pueda convalidarse, ¿no?, en otros lugares. Para pasar, hablaremos del problema de la tierra y la desigualdad, y lo explicaré un poco más simple. El problema de la tierra. En el Perú esto se ve bien, ya que en Lima se centralizó mucho el desarrollo, mientras que en los demás departamentos se dejó, viendo una desigualdad muy grande, por así decirlo, donde la educación, el trabajo varía de por sí, viendo más desigualdad. Se podría decir, además de todo esto, que aunque haya un auge minero, aunque existan muchas minas en el Perú por los españoles por culpa de eso, siempre al país aún así se le ha considerado como un país agrícola. Y bueno, esto concluye que, como el mismo José Carlos Mariátegui decía, que el Perú sigue siendo, ¿no?, una economía feudal, y mientras no se liquide el gamonalismo, el Perú no podrá avanzar, ¿no? Bueno, también se dice que el Perú intentó crear una economía capitalista utilizando el espíritu feudo, que eso en sí es como una antítesis capitalista. Y ahora ejemplificaremos estos temas que se reflejan en el país, de cómo la economía nos dejó y la herencia que ahora vivimos. Un ejemplo claro es donde las empresas grandes ahora concentran la mayor parte de la producción del dinero del país, dejando a la población prácticamente en condiciones precarias, dándoles las mínimas cosas. Entonces concluimos que este sistema capitalista, por así decirlo, que simplemente está disfrazado, que sigue siendo un sistema feudalista, nos tiene en un conflicto interno que deberá parar si nosotros mismos nos los proponemos. Frente a esto también podría surgir, como bien sabemos, el Perú se le conoce como un país que mayormente exporta sus productos y que mayormente son trabajados en la tierra, como podría ser la papa, pero esto también puede tener unos riesgos, que sería podría estar expuesto a la codicia de otros países y también al asalto de un imperialismo de países imperialistas extranjeros. Y bueno, yo hablaré sobre cómo el problema de la tierra y la desigualdad se reflejan, ¿no?, hoy en día. Esto se puede reflejar, ¿no?, como por ejemplo, cómo los trabajadores hoy en día tienen unas condiciones precarias, ¿no?, si se podría decir así. Tampoco se les respeta los derechos y la desigualdad sigue persistiendo, ¿no?, y que es bastante malo, ¿no?, para hoy en día que estamos en el siglo XXI. Y ahora, para finalizar, ¿qué nos quiere decir Mariátegui? Por lo que vemos, la mayoría de sus pensamientos actualmente siguen vigentes, ¿no? Y esto se refleja en que seguimos siendo dependientes de las exportaciones extranjeras, y que, ya que la economía se ha globalizado actualmente, cuando los precios internacionales suben, pues el país crece, ¿no? Pero cuando estos mismos bajan, el país se queda en la nada. Además de que si seguimos siendo un país semifeudal y colonial, y no podremos seguir desarrollándonos como país. Bueno, y otra idea que podría decir también sería que las estructuras y las colonias en sí son un lastre que impide el desarrollo del país. Y ahora les preguntamos, ¿qué cambiarían ustedes en la economía y en la sociedad peruana?